Encontrar lo que todos hacemos por México y así ver lo mucho que vale nuestro país, darnos cuenta o caer en la cuenta que no merecemos lo que tenemos, que no lo merecemos en términos públicos, en términos de gobierno, en términos de Estado, que México debe estar en otro lugar mucho más alto, por supuesto, y al mismo tiempo es una red ciudadana que nos permita fortalecer desde luego un movimiento de transformación de nuestro país. Lo estoy haciendo a través de una asociación que se llama Dignificación de la Política, que también es en el empeño de devolverle a la política dignidad y con ello los elementos de servicio, de bien común, de solidaridad, de honestidad en la vida pública y de bien común en el quehacer de la política pública. Son conocidas porque yo misma la manifesté, hace más de un año anuncié mi intención de buscar la presidencia de la República, de la mano de los ciudadanos y por supuesto también de integrantes del PAN, del Partido de Acción Nacional, que es al que presento. Lo dije porque la ley, pese a que es muy restrictiva, indebidamente restrictiva diría yo, no nos puede obligar a mentir, sino al contrario, la gente si algo está cansada es del doble lenguaje. Y por eso también yo decía, pues recorreré el país y yo anuncié también mi intención. De ahí que también he dicho que mi idea es precisamente hacerlo a través de un vehículo que conozco, que es Acción Nacional, que es el PAN, y que es un instrumento que en una democracia pues se debe sobre todo a los ciudadanos, más en un país como el nuestro donde los impuestos se invierten mucho en los partidos políticos, demasiado creo yo, pero que son precisamente los instrumentos importantes en la democracia. Bueno, como se tiene que procesar en el sentido objetivo de la palabra, es decir, primero pues se trata de un escrutinio público al que está sometido cualquier gobierno. Y en ese sentido sé que ese escrutinio público se está dando y se dará. Segundo, pues tomo también toda la parte de la narrativa en beneficio de lo que es enfrentar las cosas en el gobierno y poner objetivos principales y muy importantes que no se deben claudicar, que es el tema de la seguridad. También los retos son distintos, es decir, es un México muy distinto el del 2006 al del 2018, y casi el del 2016. Nada más en un mes con una elección como la de Estados Unidos, pues todavía se agravaron algunos problemas o cambiaron unos retos, ¿no? Los tres, que por cierto son antes que la elección de Estados Unidos. Uno de ellos tiene que ver con la seguridad, con la economía y con la honestidad en la vida pública. Yo tengo conocimiento del país como nadie de los adversarios lo puede tener. Lo conocí como diputada local cuando éramos oposición, lo conocí como diputada federal cuando éramos gobierno, lo conocí a través del movimiento de mujeres de Acción Nacional que me hizo visitar todo el país, lo he conocido desde luego a través de las campañas, lo he conocido también a través de mi propia vida profesional. Y con el mérito que le quiera dar, pues le he conocido también a través de los 6 años que acompañé a Felipe Calderón como presidenta de la República. Y vi un México, primero, que vale la pena. Es un México que tiene todo para estar en un mucho mejor lugar. Vi también, con el tiempo además he visto la ausencia del Estado y lo mucho que se puede perder cuando no hay la presencia fuerte de una autoridad y del Estado mexicano. He visto también al país en los momentos más difíciles, en una crisis internacional que no fue ocasionada por México, sino una crisis internacional ocasionada incluso por países poderosos o que se hizo en países poderosos, y vi salir a México adelante de una crisis internacional que llegó a ser ejemplo de otros países a los que deseamos admirar. Es el México que quiero y que veo, porque además me ha tocado verlo.
Bueno, la etapa ya la marcaron quienes la pueden marcar, que es el dirigente nacional, que es cuando él quiera. Entonces, lo que yo tengo que hacer no es esperarme a las etapas, sino yo sigo trabajando con los ciudadanos, porque nuestro país no es por etapas, es por respuestas. Y le urge ver en el PAN liderazgos. Y yo estoy trabajando con los ciudadanos. Y espero que el PAN también asuma su responsabilidad frente a los ciudadanos. Ahora, muchos de los ciudadanos que me acompañan, pues obviamente son panistas, porque es un partido no solo el que quiero, sino el que le ha dado hasta sentido a mi vida política. Entonces, por supuesto que me acompañan muchos panistas y me ayudan a organizar y ese contacto ciudadano. La mayoría de los que me acompañan son los acostumbrados a trabajar con la gente. Y eso me ha permitido tener eventos que van mucho más allá que la vida interna de un partido. Ya se los he hecho saber. Entre otras cosas, es bien importante para el PAN llegar a tiempo y unidos y no tarde y divididos. Y más si esa llegada tarde y divididos es por razones estrictamente personales o por cálculos estratégicos que rompen con toda una unidad y con un momento importante de acción nacional. ¿Por qué es importante lo que pasa en el PAN? Porque en un país como el nuestro, donde se le dan tantos millones de pesos a los partidos políticos, que me parece un exceso, la verdad es que el PAN tiene que asumir su responsabilidad frente a quién, frente a los panistas, no, frente a los ciudadanos. Y quien asume los liderazgos en el PAN, en realidad debe saber que frente a quien rinde cuentas, no es al de arriba, no es al que le va a ofrecer una candidatura, no es al que le va a amainar el camino, no es con el que vas a negociar, es frente a la ciudadanía. Por eso un ciudadano tiene todo el derecho de exigirle acción nacional. Yo soy aliancista. Yo soy de las gentes que creo que la política significa diálogo, que significa acuerdos. No soy de las que creo en fatalidades, creo en la libertad de las personas. ¿Se puede dar una alianza o no se puede dar? Es cierto, pero siempre he estado abierta a las alianzas. Creo que nunca he votado una alianza en contra y me ha tocado votar muchas alianzas. No, tengo buena impresión. Me parece que fue una elección que al final fue sumando. Y la responsabilidad de que esto siga siendo suma depende del jefe estatal en mucho. Y yo tengo buena impresión hasta ahorita. Es decir, sé que el domingo hubo una elección, pero también las cosas se irán acomodando y se irán narrando. No puedo yo opinar sobre lo sucedido. Pero de lo que pasó en la elección estatal, me parece que es algo que responde a sumas de varios equipos. Y eso me da gusto, que pongan en el centro al país. Es como lo tenemos que poner. Sí, no lo dudo. Pero ¿por qué no lo dudo? No lo dudo, porque pues, en esto aparecen muchas miserias humanas, pero en realidad yo siempre he apelado a la libertad. Toda mi vida he apelado a la libertad, a mi libertad. Por eso escogí Acción Nacional. Porque ponía en el centro a la persona, porque realmente busca la libertad de las personas, porque protege precisamente y porque eso es también una parte de la importancia democrática. Y en eso hay muchas tentaciones, pero también depende, obviamente, de quién dirige, pero obviamente también a quién va dirigido. Y sé que mucha gente viene conmigo y que eso significa mucho valor. Para dar una definición en un partido donde a veces se amenaza con esas decisiones. Y a mí me da gusto porque la gente que está conmigo puede ser que no sea la única valiente, pero es gente valiente y a nuestro país solo lo vamos a sacar con valentía. Dos cosas muy importantes. Lo que urge es un Estado de Derecho. La gente está cansada de la impunidad, en todos los sentidos, no solo en un tema de generación de gobernadores, sino también en la justicia cotidiana y diaria. La impunidad trae mucha frustración y trae mucha corrupción. Estoy convencida de la importancia del Estado de Derecho y la aplicación de la ley. Entonces, una es la ley.
Y lo otro es la justicia, que no se vale que sea venganza, que no se vale que se utilice eso para otro tipo de cosas o para amenazar. Lo del hijo me pareció, por ejemplo, un exceso. Pero es la ley y justicia, que no sea venganza, pero que se haga un proceso. El PAN también no fue un partido político que hubiera escondido. Entonces el PAN se comportó como creo que se debió haber comportado. Y se entregó a la justicia. Ojalá lo hubieran hecho otros. Es más, todavía lo pueden hacer otros. Y a diferencia de los otros, él se entregó. Y en cambio a los otros le pusieron hasta condiciones para huir. Es que también hay sus diferencias. Mira, te olvidas hasta con lo de Peña. Hay mucho, ese tipo de escrutinios lo tienen que hacer los ciudadanos y particularmente en el caso de la gobernadora, por supuesto, no solo los panistas, sino los ciudadanos sonorenses. Yo en lo particular he dicho que cuando una mujer toma decisiones o llega a un lugar en tomar decisiones, nos ayuda a todos en el sentido de que las decisiones políticas las tienen que tomar los hombres y las mujeres y los hombres, no solo una parte, pero el escrutinio y el juicio lo hacen los sonorenses. Es sensible también para mí, lo es no exactamente por las falsedades en torno a ello, sino porque estuve acompañando mucho, sobre todo a las mamás que perdieron ahí, en la que fallecieron los hijos. Estuve acompañando mucho en todo el proceso siguiente a leyes, reglamentos y papás que trabajaron en ello. Y al mismo tiempo, esta acusación que se me hace, pues más responde a acusaciones sin fundamento, que no quise hacerle entonces una litis porque lo importante era hacer lo que tenía que hacer, estar del lado de los papás, acompañarlos. Hasta ahí. De lo demás, pues el tiempo se ha encargado de decir que no solo no hay nada que ver, sino toda mi vida he buscado actuar conforme al Estado de Derecho en el que creo, con mi convicción de que la justicia se tiene que aplicar y que, por supuesto, jamás haría un tráfico de influencias para nadie.